La encontré donde no suelen encontrarse las respuestas, entre marcos dorados, desportillados y cámaras muertas en un puesto del Tianguis de la Lagunilla, un domingo de enero de 2022. Yo iba a lo mío, rescatar fotos anónimas para el archivo comunitario que coordino, cuando el vendedor, un hombre de gorra con el nombre de Rigo bordado en el frente, sacó de una caja un sobre Manila con el sello borroneado de Foto Estudio Colón, Monterrey NL. El sobre estaba inflado, como si todavía guardara aire de los 80. Lo abrí con cuidado. Dentro había 20 copias de 10-15, papel Kodak con filo dentado y un recibo con fecha impresa de diciembre de 1987. Revelado y ampliación $9,800. Cliente H. Favela. En la primera foto, tomada a la luz áspera de mediodía, aparecía una familia delante de un puesto de comida en carretera. Un hombre de barba clara con camisa a cuadros, una mujer morena de ojos grandes con vestido de flores y dos niños. Un varón de unos 7 años, huesudo, con un brazalete tejido azul y amarillo en la muñeca derecha, y una niña de 4, con el cabello recogido en 2 colitas y un listón verde. Detrás se leía, pintado a mano sobre un tablero, Comedor El Nopal Rojo, caldo de res machaca, KM 312. A la derecha, en la orilla del encuadre, se adivinaba la silueta de un puente y un cerro pelón. A la izquierda, el lomo de una combi blanca con placas extranjeras y calcomanías. Rotary Club São Bernardo, Brasil, 1985. Ano Internacional da Juventude y una bandera verde-amarilla deslavada en la ventana trasera. El hombre sonreía con esa sonrisa prudente de quien pide a alguien que apure la foto porque el caldo se enfría. La mujer hacía con los dedos el gesto universal de «espera tantito». Los niños miraban directo a la cámara. Había visto muchas fotos de carretera, pero no con ese detalle en la pared del comedor. Un calendario de bolsita con la leyenda «Ferretería La Morena, Matehuala, SLP». Y el mes de diciembre desplegado. Un alfiler señalaba el 16. Encima, pegado con cinta, un recorte de la Lotería Nacional. Sorteo superior 15 de diciembre. Era imposible que el azar colocara tanta información en una sola imagen. En la parte baja, a bolígrafo, alguien había anotado con letra nerviosa «Familia Brasileira 1987». Seguí pasando las fotos. En otra, la combi aparecía de cuerpo entero, estacionada junto a una barda donde un grafiti decía «Viva Monterrey». Un hombre con sombrero, probablemente el dueño del comedor, hacía el gesto de «Chico, ponte derecho». En una tercera, la mujer, la madre, aparecía de perfil en la puerta de un cuarto con cortina de flores. En la cuarta, los niños sostenían 2 paletas de hielo color limón frente a un anuncio oxidado de cerveza que aún dejaba leer carta blanca. «¿Cuánto por el sobre?», pregunté, con el pulso más rápido de lo normal. Rigo me clavó los ojos. Se ve que no era la primera vez que alguien se le emocionaba con papeles viejos. «Dame 400 y ya», dijo encogiéndose de hombros. «Vino en una compra de bodega por Monterrey. Una tía que limpiaba una casa vieja. Ni sé si sea la misma familia en todas». Le di el dinero. Metí el sobre a mi mochila como quien pone a salvo una criatura que no entiende por qué la trasladan. Caminé hasta un puesto de jugos y me senté a leer con más calma. Detrás del recibo había un cuadernito doblado de esos de rayas angostas, con 3 nombres escritos en portugués: João Pedro Nogueira, 36, Leda Nogueira, 31, Tiago, 7, Marina, 4, y abajo una dirección incompleta: Rua Amazonas, São Bernardo do Campo, SP. Y el dibujo torpe de una combi. En la segunda página 3 líneas en español con faltas de ortografía: México lindo, hasta Saltillo y luego Laredo. Gracias por su amabilidad. Leda. Al final, una frase que me dejó el pecho tibio y frío al mismo tiempo. Si alguien encuentra esto, somos de Brasil y vamos a los Estados Unidos.
Año de nuestro Señor, 1987. A esas alturas ya no podía considerar las fotos como material para la serie Familias. Había tropiezos concretos, nombres, fechas, rutas y un olor a historia mal cerrada. Decidí hacer lo que hago cuando la vida me pone coordenadas. Abrir la computadora, conectarme al grupo de Facebook Fotos Encontradas MX y escribir un post con una foto, la del calendario y el puente, y los datos que había leído. Lo acompañé con un texto sencillo. Encontré este sobre en La Lagunilla. Parece una familia brasileña en carretera por San Luis Potosí, camino a Monterrey, diciembre de 1987. ¿Alguien reconoce el lugar? ¿Alguien escuchó de una familia que desapareció entonces? Las redes sociales pueden ser un rumor estúpido o una cuerda. Esa tarde fueron cuerda. En una hora había 100 comentarios. Gente de Matehuala dijo que el nopal rojo quedaba cerca de un paraje conocido como Puente La Morena en el tramo Matehuala-Saltillo. Un usuario compartió una foto de 1992, el mismo tablero, ya con pintura gastada, y un cerro inconfundible al fondo. Otro comentó: mi tío era policía federal de caminos, hablaba de una crecida en diciembre del 87 que se llevó un tramo por el Huizache, con autos arrastrados. Al anochecer recibí un mensaje privado en portugués. Sou Helena Nogueira, prima de João Pedro. Minha família desapareceu em 1987. Você tem mesmo uma foto? Sou Helena Nogueira, prima de João Pedro. Mi familia desapareció en 1987. ¿De verdad tienes una foto? Le pedí su teléfono. Llamé por WhatsApp. Del otro lado, una voz joven y rota, porque la edad no tiene nada que ver con la textura del cansancio, me contó lo que su familia arrastraba como lastre. Juan Pedro y Leda, de São Bernardo do Campo, habían emprendido en noviembre del 87 un viaje en su combi rumbo a Laredo, para buscar trabajo temporal en la construcción con un contacto de iglesia. Mandaron una postal desde Mérida, otra desde Veracruz, el mare muito azul, una llamada a cobro revertido desde San Luis Potosí el 15 de diciembre. Amañá seguimos. A partir de ahí, silencio. La policía en Brasil no pudo hacer nada. El consulado en México recibió una denuncia, pidió informes a migración y a carreteras. Nada. Mi abuela dijo que habían muerto. Mi padre juró que estaban vivos en alguna parte. Mi madre dejó de hablar del tema. Yo nací en 1990 sabiendo que faltaban personas en la mesa, dijo Helena, con una claridad que solo da el haber crecido con huecos. Le envié la foto. Tardó un minuto en responder. Él es João, ella es Leda, el niño es Tiago, la niña Marina. Dios mío, lloró. Yo me quedé callada sin tocar la pantalla, como si ella pudiera quebrarse si la vibración llegaba. A partir de ahí, hice lo que la formación de archivista y fotoperiodista me enseñó: delinear un plan con herramientas humildes. Paso 1. Ubicar el lugar exacto de la foto del calendario. Paso 2. Buscar registros de accidentes o fenómenos meteorológicos en el tramo Matehuala-Saltillo-Monterrey entre el 15 y el 20 de diciembre de 1987. Paso 3. Rastrear el estudio fotográfico Foto Estudio Colón, Monterrey, a ver si el tal H. Favela seguía vivo o si sus herederos conservaban recibos. Paso 4. Hablar con Policía Federal de Caminos retirados que hubieran estado de guardia en esa temporada. Paso 5. Consultar hemeroteca local. Paso 6. Preguntar por cementerios con desconocidos enterrados sin identificación por esa fecha. En hemeroteca de El Norte y El Sol de San Luis encontré notas pequeñas, perdidas entre la temporada de posadas y la política. Lluvias atípicas cierran tramo Huizache-Saltillo. Crecida en Arroyo La Morena, se lleva parte de vado. 2 cuerpos sin identificar recuperados en enero cerca de San Roberto. Había piezas, pero no encajaban sin fuerza. En el archivo histórico de Matehuala, una mujer de lentes con cadena
Me abrió un libro de registro de peajes y auxilios de diciembre del 87. A lápiz, en letra apretada, alguien anotó el 16. Se auxilia a Combi Placas Brasil, 2 adultos, 2 menores. Fan, las 13:20, comen en Nopal, R. Abajo, el 17. Aviso de deslave en K312. Policía, acude. La tinta se veía corrida por humedad vieja, como si la página hubiera llorado. En Monterrey, el estudio Colón había cerrado en los 90. Localicé al hijo del dueño por un directorio de fotógrafos retirados. Me recibió en un departamento con olor a químicos dulces. Al ver el sobre, sonrió con una nostalgia que ya no hacen los móviles. «Este papel lo corté yo», dijo tocando el filo dentado. Favela traía negativos de gente que no conocíamos. Revelábamos, entregábamos. Si no venían, guardábamos un año y luego a la basura. Pero a veces, cuando la foto traía caras bonitas, mi padre se las quedaba para practicar ampliados. A lo mejor este sobre salió por un lote de triques cuando murió. ¿Recuerda a la familia?, pregunté, sabiendo que la memoria es mala donde la repetición ha limado las diferencias. Recuerdo que en diciembre del 87 llegaron muchos turistas atascados con lluvias, algunos con placas de Texas, otros de por aquí, brasileños, puede ser. Este país está hecho de gente que pasa. Lo que no nos dio el estudio Colón, nos lo dio un jubilado de la Federal de Caminos, recomendado por un usuario del grupo de Facebook, don Laureano, setentón de ojos claros, que guardaba en su casa una caja de libretas de servicio. Las abrió con ceremonioso cuidado, olor a papel viejo, a acerrín y tinta. Buscó en la libreta de diciembre 87, subestación Huizache. Leyó en voz alta. 16-12-87-1405, Matehuala, aviso de combi extranjera familia 4, parada por comida. 17-12-87-0840. Deslave kilómetros 312, Puente La Morena, arrastre de vehículo no localizado, sobrevuelan sopilotes, se recomienda cierre parcial. 18-12-87-10-10, hallazgo de menor varón deambulando por brecha Puerto del Carnero, responde a Beto, no da más datos, se entrega a DF Galeana. Sentí que el piso se me abría 1 centímetro y luego se estabilizaba con un golpe seco. Había una lambda. Un enlace, un menor varón deambulando, el día siguiente del deslave. Responde a Beto. ¿Beto? En las fotos el niño se llamaba Tiago, pero en México a los Robertos les dicen Beto, a nadie le dicen Beto por Tiago, a menos que el niño, al no entender el español, hubiera repetido Tito, Tito, o algún apodo que la gente oyó como Beto. Laureano me miró entendiendo lo que yo empezaba a adivinar. Mire, señorita, en esos años no había protocolos finos. Si el niño no decía nada claro, se anotaba lo que parecía. Vino gente del DIF, se lo llevó. Si quiere seguir esa pista, busque en Galeana, en el albergue municipal y en el registro civil, a ver si hay actas de menor adoptado. A veces se arreglaba en corto con familias campesinas que lo criaban de hecho. No era lo mejor, pero era lo que había. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando la pulsera del niño en la foto. Un tejido sencillo de hilos azules y amarillos ajustado con un nudo. Recordé a mi abuela y sus cadenitas para que no se lo lleve el mal de ojo. Pensé en una madre brasileña, Leda, tejiendo para su hijo un amuleto que 35 años después iba a servir de pista más firme que cualquier papel. Le escribí a Elena con la noticia. Existía la posibilidad de que uno de los niños hubiera sobrevivido y sido recogido como Beto en Galeana. Del otro lado del mundo, ya entrada la madrugada brasileña, me respondió con una frase que aún conservo, porque son las frases las que a veces sostienen las búsquedas. Se for verdade, él está ahí. Va, por favor. Si es verdad, él está ahí. Ve, por favor. Al día siguiente salí a carretera. No iba sola. A última hora se sumó alguien a quien entonces no conocía de verdad.
Un hombre de facciones norteñas, cuarentón, con las manos como de carpintero y una mirada prudente que solo quita el sombrero cuando siente que hace falta. Me escribió por el grupo, en un privado. Me llamo Roberto Villalobos. Vivo en Saltillo. Mi padre de crianza me encontró de niño en diciembre del 87, por el Carnero. Siempre me dijeron que yo era huérfano del monte. Mi esposa vio la foto de su post y me pasó lo de la pulsera. Yo tengo una igual guardada en un cajón. No sé por qué nunca la tiré. ¿Podemos hablar? Nos vimos en Matehuala, en el estacionamiento de una vulcanizadora. Sacó de su mochila una bolsita de plástico con una pulsera descolorida, tejida en azul y amarillo, con el mismo nudo de la foto. La puso en mi mano. La palpé como se palpa el borde de una evidencia que no quieres romper. Él no lloró, yo tampoco, pero el aire a esa hora de la tarde tenía un sabor a hierro caliente y a maíz tostado que nunca olvidaré. A caminar una verdad no la empujan los titulares, la empujan los oficios y la paciencia. Entramos a Galeana con el sol alto y el aire seco que hace tronar la piel. En el DIF municipal nos recibieron con una mezcla de recelo y curiosidad. Habían cambiado las personas, los escritorios, los sellos. La directora, una mujer de cabello recogido y voz que no vacila, se tomó en serio mi carpeta con la foto del nopal rojo, la copia del cuaderno de don Laureano y la pulsera. Pidió 2 días para hurgar entre cajas de archivos que nadie tocaba desde que digitalizaron lo digerible. A las 48 horas llamó. Tengo un libro de entradas y salidas de diciembre de 1987. Hay un registro. Menor masculino. 6, 8 años aprox. Es encontrado en Brecha Puerto del Carnero, chamarras y tenis rotos, sin nombre. Responde a Beto o Tito. Entregado por Policía Federal Laureano C., ingresado a Casa Hogar, egresado a Cuidado de Familia Villalobos, localidad San Juan de la Vaquería, bajo figura de tutoría de hecho firmada por juez auxiliar. Roberto, Beto, apretó la mandíbula. Mi padre de crianza se llamaba Gumersindo Villalobos. Murió en 2011. Nunca quiso papeles. Decía que el papel es de los que traicionan. La directora nos dijo que, si queríamos avanzar, haría falta activar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que no pareciera que estábamos destapando una ilegalidad vigente. Respondimos que lo que queríamos era lo mismo que ellos, poner en regla una historia y si había otros restos, darles un nombre. El paso siguiente nos llevó al Panteón Municipal. Preguntamos por desconocidos enterrados en enero de 1988. El sepulturero, un hombre con manos de tierra y gorra de béisbol, llamó a su padre, ya retirado, que había cavado con pico en los 80. Sí me acuerdo, dijo el viejo. Trajeron 2, luego otro, los de la carretera, uno con vestido de flores, otro hombre y luego un cuerpecito. No dieron nombre, los puso el padre bajo una cruz de madera con la fecha. Ya no hay madera, pero yo sé el cuadro, el de los eucaliptos. Nos llevó, a paso lento, entre tumbas con mosaico, hasta una hilera de tierra apretada junto a un tronco grisáceo. Señaló un rectángulo polvoriento. Aquí. La directora del DIF tomó foto, georreferenció, marcó el punto en un croquis. En ese momento, la realidad nos alcanzó como un golpe de aire frío. No bastaba con un aquí. Había que pedir exhumación, convencer a un ministerio público, coordinar con el servicio médico forense, conseguir una muestra genética en Brasil y otra de Roberto. Había que convertir el ardor del corazón en trámites. El consulado de Brasil en Monterrey respondió con una eficiencia que reconcilia con la burocracia. Elena se ofreció como donadora de ADN. En Sao Paulo, el Instituto de Identificación Ricardo Gambleton Daunt hizo la toma. En Monterrey, el laboratorio estatal hizo lo propio con Roberto. La Fiscalía Estatal, con una carpeta nueva y el expediente antiguo de desconocidos enero 1988 desempolvado,
autorizó la exhumación. El perito forense, un hombre que parecía llevar el cansancio del mundo en los hombros y una decencia vieja en la voz, nos dio cita un miércoles a las 8 de la mañana, cuando el sol apenas derrama la primera leche sobre los eucaliptos. La exhumación fue limpia. Encontraron primero el esqueleto pequeño, con falanges finas aún unidas por ligamentos secos. Junto al cráneo, una hebilla de plástico verde. El perito la limpió con agua destilada. Emergió una silueta, una flor. Podría corresponder a un pasador de niña, dijo. En otra fosa encontraron un esqueleto adulto con cuentas de vidrio enredadas entre huesos del pecho. El perito señaló: esto pudo ser un collar. En la tercera, un hombre con la cadera fracturada y el cúbito con una línea de consolidación en mala posición, signos de un arrastre y un golpe contra roca. Tomaron muestras de fémur y dientes. El acta de levantamiento de 1988, adjunta con grapas oxidadas, decía: desconocido 1, femenino; desconocido 2, masculino; desconocido 3, infante femenino. En el margen, un cura había anotado: Dios los conoce. El perito se comprometió a tener un preinforme en 15 días. 15 días, otra eternidad. Volvimos a casa. Roberto regresó a Saltillo, yo a la Ciudad de México. Elena, en Sao Paulo, vivía ahora colgada de un horario que no era suyo, esperando siempre el anochecer de un país ajeno para ver si llegaban noticias. Mientras tanto, seguimos hilando. Reconstruimos con mapas del INEGI la ruta de 1987. Marcamos el kilómetro 312. Revisamos en periódicos locales si alguien había reportado un niño encontrado. Salió una nota de 2 párrafos en El Sol de Saltillo, 19 de diciembre del 87. Menor hallado en brecha sin identificación remitido al DIF. La letra era mínima, sin foto, sin seguimiento. 25 palabras que no sabían que 35 años después serían marcapasos de una historia. El correo del perito llegó un lunes. El asunto decía: resultados preliminares. Correspondencia genética. Abrí con un nudo. El cuerpo femenino adulto correspondía con un 99. 999% de probabilidad a pariente de primer grado de Elena. El masculino adulto no podía cotejarse con ella. No hay parentesco directo por línea materna en ese tipo de pruebas, pero los marcadores apuntaban a un perfil compatible con varón de origen sudamericano, acorde a Juan Pedro. El infante femenino correspondía también con la línea de Elena. Aparte, el laboratorio comparó el ADN de Roberto con el de Elena. Correspondencia alta como sobrino. La conclusión era aséptica y brutal a la vez. Leda y Marina descansaban en Galeana desde 1988, sin nombre. Juan Pedro, probablemente también, o quizá en otra fosa no identificada. Tiago no fue un Beto anónimo, sino Roberto Villalobos, hijo por obra y gracia de la sierra, criado por Gumersindo desde los 6 o 7 años. No hubo aplausos ni banda. Hubo cafés amargos y silencios largos. Llamé a Elena. No lloró. Dijo, con una madurez que me dolió y me reconfortó: agora sei onde levar flores. E sei que meu primo viveu. Ahora sé dónde llevar flores, y sé que mi primo vivió. Preguntó por Roberto. Le di su contacto. Tardaron 3 días en hablar. No quise estar en esa primera llamada, pero Roberto me contó después que se dijeron 3 cosas antes que cualquier otra. Perdón, te reconocí en la pulsera. Eu te esperei sem saber, te esperé sin saber. Faltaba una pieza que no podía darnos un laboratorio. ¿Cómo fue que Tiago Roberto sobrevivió? ¿Y por qué nadie lo ligó con la denuncia del consulado en 1988? La respuesta apareció, como casi todo en esta historia, de la manera más antipática: en papel. Un ingeniero jubilado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes buscó en sus planos de obra de 1988. El deslave de La Morena se llevó el vado del kilómetro 312.
Los cuerpos fueron recuperados río abajo días después. La combi nunca apareció, seguramente arrastrada a una oquedad. Tiago pudo haber sido expulsado del vehículo antes del arrastre, golpeado y aturdido, y caminar en automático hacia la brecha de Puerto del Carnero. En la hoja de acuses de enero 1988, la SCT reportó a la Federal de Caminos que, de los 4 tripulantes del vehículo foráneo arrastrado, se localizaron 3 sin vida. Del menor masculino se desconocía paradero a la fecha. Esa hoja nunca llegó a la mesa correcta del Consulado de Brasil. O llegó y se traspapeló. El archivo del consulado de entonces, cuando preguntamos, no tenía copia. Los traslados de sede y los cambios de régimen hacen olvidadizas a las instituciones. A veces la tragedia no es conspiración ni maldad, es un engrane que no encaja y nadie lo empuja a tiempo. Elena vino a México en marzo de 2022. La recibimos en el aeropuerto, con un ramo sencillo. Roberto, que ya no se llamaba Beto, más que en papeles viejos, la esperaba con su esposa y 2 niñas. Fue un encuentro sin violines. Se miraron, se tocaron las sienes, compararon la forma de los dedos. Ella sacó de su bolso una foto de 1986, tomada en São Bernardo. João Pedro cargando a Tiago sobre los hombros. Leda con Marina en brazos. Roberto miró al niño de la foto, alzó la vista, la bajó. Sin aviso, se desabrochó la pulsera vieja que había vuelto a ponerse la mañana en que me la mostró y se la dio a Elena. «Era de mi madre», dijo. «Ahora es de tu familia también». Ella la sostuvo con ambas manos, como se sostienen los objetos que por fin recuperan peso. El día que fuimos al Panteón de Galeana, el cielo estaba de un azul ofensivo, el tipo de azul que obliga a entornar los ojos. El sepulturero viejo nos esperó con el sombrero en la mano. La directora del DIF llevó un ramo de cempoalxochitl, aunque no era Día de Muertos. El padre del pueblo dejó una oración sin retórica. La fiscalía trajo 2 placas metálicas con los nombres. Leda Nogueira, 1956-1987. Marina Nogueira, 1983-1987. Un tercer espacio quedó con una placa provisional. João Pedro Nogueira, 1951-1987, en memoria. Falta buscarlo con más tiempo. Quizá está en otra hilera de desconocidos. Colocamos las placas. Elena se hincó. Dijo unas palabras en portugués que no entendí enteras, pero comprendí. Cheguei, llegué. Roberto se mantuvo atrás, con la espalda recta. A los hombres norteños les cuesta llorar cuando hay sol. La mayor de sus hijas se acercó y dejó una piedra pequeña sobre la placa de Marina. «Para que sepa que sí vino alguien de su sangre», me dijo, con una lógica que no enseñan los adultos. Al regresar a Monterrey, hicimos una parada en la salida a Saltillo, en lo que quedaba del Nopal Rojo. El comedor había desaparecido. En su lugar, un árbol de huizache sacaba espinas al viento. Aún así, el cerro del fondo era el mismo de la foto. Nos paramos en el punto donde el calendario de Ferretería La Morena había dictado el día. Saqué la foto y la acomodé frente al paisaje, como hacen los turistas cuando encajan pasado y presente. El puente ya no era vado. La SCT había construido un arco de concreto. El kilómetro 312 seguía fijo, indiferente, como una costilla antigua de la carretera. Un tráiler pitó en la curva. Elena y Roberto se quedaron quietos, como si el ruido los hubiera atravesado. «A veces la vida es esto», dije, sin saber si era correcto decir algo. La diferencia entre comer caldo de res a las 13:20 y que la lluvia caiga a las 14:00. No esperaban de mí filosofía, pero hay momentos en que el cuerpo pide ponerle palabras al hueco para que el hueco no se lleve todo. Caminamos hasta donde un herbolario ambulante vendía pomadas para el dolor. Compré una, por gesto. En la etiqueta decía árnica y miel.
Pensé en los hilos que conectan remedios y amuletos. La prensa local quiso historia. Rechazamos el show. Aceptamos, en cambio, una nota sobria que incluyera el procedimiento para que otras familias supieran qué puertas tocar: hemeroteca, archivos carreteros, DIF municipal, cementerios, fiscalías, consulados, laboratorios. Lo publicamos también en el grupo de Fotos Encontradas MX, una guía mínima para quien encuentre una fotografía con demasiada información. No la suban como meme, búsquenle los bordes. Llegaron mensajes de Chihuahua, de Veracruz, de Chiapas. Tengo algo parecido. Encontré una foto con una iglesia atrás. No todos los casos se resolvieron. No todas las fotos devuelven personas. Pero algunas sí ofrecen, cuando menos, lugares. A veces, eso es todo lo que el duelo necesita para dejar de girar de noche. Roberto regresó a su vida con más apellidos que antes. En su INE, después de un juicio de rectificación, pudieron añadir Da Silva Nogueira junto a Villalobos, manteniendo el nombre del hombre que lo crió y al que él llama mi padre, con todas sus letras. Él no cambió de acento ni de oficio, sigue arreglando puertas y ventanas en Saltillo, pero algunos viernes llama a Elena y llaman tía a una niña y primo a un hombre que nació al otro lado del Amazonas. No tienen la nostalgia de Fado. Tienen un calendario compartido: 16 de diciembre, comida y llamada, si es posible a la misma hora en que la foto se tomó. Elena volvió a Brasil con copias certificadas de las actas y con un frasco con tierra de galeana que su abuela, la única que aún vivía, quiso tener en su altar. Mandó hacer una plaquita en el cementerio de São Bernardo, en memoria de los que cruzaron y descansan bajo otro cielo. Cuando me mandó la foto de la placa, comprendí completo el sentido de revelar todo que habíamos puesto en el título de la carpeta. No se trataba de descubrir un secreto turbio o una traición. Todo era, en su humildad, saber lo simple y lo imposible: dónde, cuándo, cómo, y sobre todo quién sobrevivió, con qué nombre y con qué pulsera. La última vez que pasé por el kilómetro 312, meses después, con nubes de otoño encendiendo la tarde, me detuve otra vez. Bajé del coche. El viento olía a tierra reciente. En la cartera llevaba una copia pequeña de la foto del nopal rojo. La pegué con cinta al costado de un poste, como quien deja un recordatorio para extraños. Aquí, diciembre de 1987, una familia brasileña almorzó antes de la lluvia. No durará, la intemperie se lo comerá, pero quisiera pensar que por unos días algún chofer se detendrá y verá 4 rostros posando, sin saber que hay fotos que no son souvenirs, sino mapas. Y que a veces basta con mirar una pulsera de hilos en una muñeca para que un hombre con manos de carpintero se reconozca a sí mismo después de 35 años y se permita decir en voz alta el nombre que no sabía: soy Tiago. Y al mismo tiempo, soy Roberto. Y ninguna de las dos afirmaciones estorba a la otra, porque la verdad, cuando se deja ver, acomoda lo que parecía imposible de encajar. La foto que no debía estar ahí estaba en efecto donde tenía que estar, en un sobre olvidado, en un puesto de domingo, esperando a que alguien encienda la duda correcta. El resto, la carretera, el puente, la lluvia, los archivos, hizo su trabajo paciente. Nosotros solo pusimos los ojos y las manos, y así, una familia que desapareció en 1987 se volvió 35 años después una historia completa. No feliz, completa, que a veces es lo máximo a lo que podemos aspirar, y es muchísimo.